¿Cómo está? Bienvenidos a la entrevista en Antofagasta Televisión. Y en esta oportunidad vamos a hablar de temas que han ocurrido en el país y que siguen siendo relevantes y que es imposible no abordarlos, pero desde una mirada más bien periodística, histórica y también en base a la investigación. Nos acompaña el periodista Javier Rebolledo, periodista en su oportunidad de Diario Sistema 7, de Clínica La Nación Domingo, y está por nosotros acá en esta oportunidad en Antofagasta Televisión. Bienvenido. Muchas gracias. Está invitado por una serie de actividades relacionadas con los derechos humanos, pero más bien entendiendo esto de un fenómeno de lo que ocurrió como la memoria histórica. Y tu trabajo periodístico ha estado en, más que volver atrás, en descifrar lo que finalmente ocurrió y darle un valor periodístico e histórico respecto de un hecho puntual, que es cómo el Estado en su oportunidad se organizó para generar detenciones, como uno lo ve en las películas de estas policías secretas. Eso también pasó en Chile. Claro. Ese ha sido un poco el trabajo, un trabajo de denuncia periodística el que he llevado a cabo, pero también de memoria, en el sentido de que se recopilan, o voy recopilando los testimonios de personas que vivieron situaciones traumáticas durante la dictadura, digamos, violaciones a los derechos humanos directamente. Y en ese trabajo hemos ido recuperando distintos eventos que han derivado incluso en el rescate de sitios de memoria histórica, como el caso de las cabañas de Rocas de Santo Domingo, que está ubicado Rocas Santo Domingo al lado de San Antonio, y resultó que era el lugar donde se formaron por primera vez los agentes de la DINA. Producto de las publicaciones, o de algunas de las publicaciones que hice, esencialmente en El Despertar de los Cuervos, que es el segundo libro y que trata sobre la DINA y su creación, esa casa o ese lugar, ese territorio fue declarado sitio de memoria histórica. Y un poco eso es lo que me trae también acá. Son 3 libros, uno sí. es La Danza de los Cuervos, El Despertar de los Cuervos, A la Sombra de los Cuervos. Vamos a hablar sobre eso. Ajá. Pero, ¿por qué estás en Antofagasta? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es el motivo de tu presencia acá? La Agrupación por la Memoria Providencia me invitó porque justamente ellos están hoy día, como agrupación, en la tarea de rescatar este lugar que es conocido acá en Antofagasta, digamos, que hoy día está en manos de carabineros, pero que fue un centro de detención y de tortura que funcionó durante una larga cantidad de años. Como te decía, el objetivo es rescatarlo, es decir, lograr su declaratoria de sitio de memoria histórica. Entonces, o sea, para quienes no ubican un lugar, esto es cuando uno va bajando calle Mata, pleno centro de Antofagasta, uno cruza la línea del tren antes de llegar a donde está la parroquia, digamos, la iglesia Providencia, el edificio que está al costado, ese edificio que es prácticamente una muralla con ventanas muy pequeñas, ese lugar de la Providencia, ahí fue durante los 80, 70... Del 73 al 86. ¿Ya? Así pasó por la DINA y por la CNI, un centro de detención y tortura transitorio, si tú quieres, en el sentido de que la gente no pasó largos periodos en ese lugar. Son bastantes los testimonios que hablan de que ahí se torturó de manera sistemática por agentes del Estado. Está incluso reconocido como uno de los centros de tortura en la Comisión Walech. ¿Y por qué esos lugares quedan como... Te voy a hacer una pregunta previa a la que tengo pensado. ¿Por qué cuando hoy en día la gente dice estamos viviendo el 2015, viene una serie de desafíos hacia adelante, se habla de temas laborales, de educación, el tema de incluso una nueva constitución, ¿por qué mirar al pasado? Alguien dice, disculpe la expresión, tiempo pasado visado, es como hay unas expresiones relacionadas con aquello, como que dejar el pasado atrás. Claro. ¿Por qué hay que volver al pasado? ¿Por qué hay que mirar lo que pasó? Justamente por lo que tú estás diciendo, porque si uno dice trabajo, por ejemplo, tenemos que hablar del plan laboral. Lo que estamos viviendo hoy día es producto de un cambio que se hizo en dictadura, gracias a la violación a los derechos humanos, y que se hizo por un grupo de personas que lo pensaron, digamos, específicamente con un sentido concreto. Ese plan laboral que fue creado por Miguel Kast, por José Piñera y compañía en plena dictadura, y con la colaboración de los militares, es lo que hoy día estamos tratando de cambiar, de morigerar en parte. Cuando tú me hablas de educación, por ejemplo, necesariamente, lamentablemente para muchos, tenemos que retrotraernos a esa época, porque en ese momento, y gracias a que no había un contrapeso, es que se pudo hacer un cambio revolucionario
revolución conservadora, si tú quieres, pero revolucionario en materia de educación, que es lo que hoy día nuevamente estamos tratando de cambiar. Si tú me hablas de la Constitución, por ejemplo, política de 1980, necesariamente tenemos que irnos a la violación de los derechos humanos porque es una Constitución que fue creada en ese tiempo bajo el paradigma de estas personas que querían modificar el sistema global me refiero, trabajo que tú nombraste, educación, sistema de salud, sistema de pensiones, etcétera, la sociedad en su conjunto. Y para eso la Constitución funcionó poniéndole un cerrojo, 2 cerrojos y 3 cerrojos a cualquier cambio que se quisiera hacer en el futuro, es decir, en el presente, lo que estamos viviendo. Entonces, la dictadura es una época emblemática desde muchos puntos de vista. Además que hay nombres que uno empieza a repetir, uno empieza a leer una cosa muy básica y uno empieza a repetir nombres como el subsecretario del Interior en esa época, señor Jovino Novoa. Que aparece hoy día vinculado al caso Penta, ¿cierto? Penta Soquimicha a esta altura No, ya... en esa época, en los años 80, Chile estaba acusado ante las Naciones Unidas por flagrante violación de derechos humanos en esa oportunidad y su secretario no tenía conocimiento de aquello que señalaba. Exacto, y fíjate que hay una unidad dentro de o dependiente de la Subsecretaría General de Gobierno que en el crimen de Tucapel Jiménez, que se llevó a cabo el año 82, estuvo en conocimiento y colaboró con los servicios de inteligencia, en ese momento la Central Nacional de Informaciones, la CNI, para los seguimientos y escuchas que derivaron posteriormente en el asesinato de Tucapel Jiménez. Entonces, ese organismo, digamos que yo te digo, dependía de Jovino Novoa, y las personas que trabajaron ahí fueron destituidas y algunos de ellos procesados por el crimen de Tucapel Jiménez. A Jovino Novoa no le sucedió nada. ¿Cuándo cayó Tucapel Jiménez? Como pasa con muchas personas que vinculadas a la dictadura, no cayó por violación a los derechos humanos, aunque está vinculado a esto, sino que cayó por plata, por dinero. Las personas que están relacionadas con esto. ¿Sabes qué? Cuesta un poco entender tu relación, Javier, con el periodismo. No es un periodismo más bien de la contingencia, del accidente, del hecho puntual que ocurre en las calles. Es una retrospección o digamos una mirada hacia el pasado a través de investigación, datos, estadística. Tú trabajaste en La Nación Domingo, que se caracterizó en su oportunidad, antes que alguien se enojara por algunas publicaciones, porque tocaba a quienes obviamente se sentían intocables en su oportunidad, sea de un lado o del otro, y por eso Nación Domingo no dejó de existir, pues, obviamente. Sí. ¿Por qué mucha gente dice, pero por qué hablan siempre de atrás? ¿Por qué no hacen otras cosas? ¿Por qué no investigan lo que está pasando ahora? ¿Por qué? Y siento la pregunta, ¿por qué esa mirada para atrás? Porque yo imagino que mucha gente te ha planteado hoy en día eso. Hoy en día la ciudadanía es como que la amnesia es bien vista. Claro, cada vez menos, fíjate. Yo creo que hubo un momento en que, por un lado, las víctimas, los familiares, asumían que esto no iba a ser tocado o no, que ya se estaba acabando. Y por otro lado, había también un silencio y unas ganas de ir para adelante, de alguna manera, de una cierta culpa de un sector de la sociedad, que es que cuando tú haces algo, o miras hacia el lado, o miraste hacia el lado durante un tiempo, después quieres mirar hacia adelante justamente porque mirar hacia atrás te causa problemas. Pero yo te diría que hoy día ya está bastante sentado una frase que ya es prácticamente cliché, que es que un pueblo que no tiene memoria y que no hace uso de su memoria y analiza lo que sucedió, es factible, muy factible que vuelva a cometer los mismos errores. Entonces, cuando uno habla de memoria y habla hacia atrás, no está hablando de un pasado intacto que está allá, sino que está hablando de un pasado que nos está influenciando en este presente. Por eso yo te hacía la asociación, decirte, educación tiene que ver con hoy día, plan laboral tiene que ver con hoy día. Son cosas que pasaron en el pasado, sucedieron en el pasado, pero que nos afectan hoy día. Y eso, en el fondo, no es pasado. Porque si te está afectando hoy día es porque tiene una vinculación directa con el pasado. Cuando el pasado es pasado, yo estoy de acuerdo. Si no tiene una influencia sobre el presente, ¿para qué vamos a hablar del pasado? O léalo si quiere como entretención. Pero si ese pasado te está influenciando hoy día directamente tu presente, entonces quiere decir que tiene importancia. Claro, uno se explica por qué los grandes políticos de nuestro país, los que tienen más canitas que otros, estuvieron gratis en la universidad. En un Chile mucho más pobre que este. Por ejemplo, claro. Entonces uno se explica, ¿pero cómo? No vamos a decir nombre. Ricardo Lago, una persona que estudió, no sé si 100% gratuito, pero estudió en un país mucho más pobre que hoy, que este Chile. Exacto. Se podía estudiar. Y la Concertación no ha hecho nada por ese tema, por ejemplo. O ha hecho muy poco. ¿Qué falta como país? Porque toda esta mirada tuya hacia el pasado, estas investigaciones, que tú una investigación de las casas
de Villa Santo Domingo, se levanta estas cabañas, pero eso es un esfuerzo individual. ¿Hay instituciones en Chile que están al debe en esa tarea? Yo creo que todas, fíjate, o sea, sobre todo las que conforman la macroestructura. En este país se hizo un gran pacto de silencio en el año 90, por eso es importante también el pasado que en el fondo es se llama la democracia, entre comillas, o la transición. Ese es el gran pacto de silencio, que es que la concertación en ese momento aceptó todo el modelo económico, político y social que la dictadura le heredó y no lo modificó hasta ahora. Entonces por eso tenemos situaciones como la que tú me mencionas. Bueno, Ricardo Lago y todos los políticos, ¿dónde estudiaron? Estudiaron en colegio gratuito, en universidad gratuita, o el sistema laboral. En este país existía negociación por rama, ya casi nadie lo recuerda, pero se podía negociar por rama y era una práctica común. Eso hoy día está muy lejos de suceder. ¿Quiénes han fallado? Todas estas estructuras, los políticos que hicieron este gran acuerdo que los lleva hoy día a la situación tan horrible, digamos, y que nosotros observamos espantados, como por ejemplo el caso de Marco Enrique Ominami, que son financiados no solo por empresarios, sino que son financiados por empresarios y por empresas vinculadas a la persona que asesinó a su padre. Y Marco Enrique Ominami es una persona que hace uso de la figura de su padre, que es Miguel Enrique. Entonces, llegamos a una situación que es decadente, de alguna manera, en el cual los dos lados, uno, digamos, más conveniente, pero el otro lado, que es la concertación o nueva mayoría, como tú lo quieras llamar, también se compró este sistema, hicieron poco por cambiar. Entonces, lo que yo creo que falta ahora es que la sociedad se siga organizando, la sociedad civil me refiero, y presione a los políticos para que dejen estos acuerdos tácitos, o más tácitos o menos tácitos, que los llevan a gobernar de una manera en que nadie se hace daño. En Chile se ven poco las diferencias, se notan poco las diferencias. ¿Usted hace una actividad en estos días aquí en Antofagasta para conmemorar un poco el tema relacionado con el derecho humano, pero en la capital regional, acá en la ciudad? Sí, exactamente. Es una actividad cultural, si tú quieres, pues, política también, que tiene por objetivo visibilizar distintos tipos de violaciones a los derechos humanos, teniendo como centro la providencia y el intento por declararlo sitio de memoria histórica. ¿Tiene lugar el día jueves o viernes? Esto tendrá... El día jueves. El día jueves. ¿Cuándo? Pero esta actividad es hoy día o mañana. Es hoy día jueves. Hoy día desde las 5 de la tarde. Así que si alcanza usted a poder asistir, no se lo pierda. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Rebolledo, periodista y también relacionado con toda la investigación de lo que pasó en nuestro país, que a veces es más sano para algunos mirar para el lado, pero como tú dices, todavía esa historia nos sigue repercutiendo. Sí, directamente, así que muchas gracias. Muy amable. Ahí estamos hablando un poco de historia. Este programa siempre tratamos de poder hacer reflexionar, pero que usted también se ponga en la duda y puede investigar también. Hoy en día Internet es una herramienta maravillosa, no solamente el Facebook, sino que Internet hay páginas donde usted puede leer, revisar, y también tenemos la biblioteca regional, un lugar donde usted puede agregar dudas de repente, ver qué pasó. Hemos perdido la memoria como ciudad, no solamente el tema de derechos humanos, en general, edificios preciosos, y también imagino que en Santiago es lo mismo, y perdemos porque la modernidad muchas veces nos encierra respecto a lo bello que ha sido nuestra historia como ciudad y como país. Desde ya usted puede revisar como otras entrevistas en nuestro canal de YouTube, Antofagasta TV, La Entrevista. Gracias por su sintonía y continúen las pantallas de Antofagasta Televisión.